Y así fue como Los Vengadores de la Patagonia Trágica, esta investigación que Osvaldo Bayer llevara adelante para la revista Todo es Historia y que saliera en varias ediciones, concluyera en varios tomos de libros que publicó ya a principios de la década del 70. Con el tiempo ese nombre transmutó en La Patagonia Rebelde, tal vez ayudado por el éxito que tuvo la película que hiciera Héctor Olivera basado en estos libros. Pero esto ha sido el inicio también no solo del rescate de la memoria de una historia que Santa Cruz quería olvidar, quería ocultar, no quería que se la recuerden, porque esta semilla fue esparcida en todo el territorio y han aparecido muchos trabajos durante los últimos años de distintos autores, autores de la provincia de Santa Cruz y autores de otros lados, que han enfocado el tema de las huelgas desde su ámbito geográfico, desde su lugar. Hay obras en la zona de Puerto Deseado, en el sur, en la parte de Río Turbio, también algunas internacionales como la de Vega Delgado desde Chile, donde habla de los sucesos que enlutaron en la Federación Obrera Magallánica y que están relacionados con el movimiento obrero de esa época, que tenía una repercusión muy fuerte en Punta Arenas, en Natales y aquí en la Patagonia, en Santa Cruz, en Río Gallegos. También hay otra obra que es interesante, es una obra bilingüe que es la que publicara Lois Pérez Leira, Crónicas de Antonio Soto, desde el Ferrol hasta el fin del mundo, una edición que también son parte de los brotes de esas semillas que fue sembrando Osvaldo Bayer con su trabajo de gran rescate de un patrimonio de la memoria, de buscar archivos, de tener el privilegio de haber entrevistado a tal vez los últimos protagonistas o testigos de esa época que quedaban. Dada la envergadura del tema, no es tanto lo que se ha publicado, o mejor dicho, recién estos últimos años es como que el tema ha vuelto a resurgir, porque fuera de los trabajos de los contemporáneos, y es ineludible el libro de Correa Falcón sobre los sucesos de Santa Cruz entre el año 19 y 21, escrito en la década del 50, pero de uno de los participantes de los hechos, o los libros desde el campo de la historiografía chilena, también de participantes en conflictos sociales, como el de Ojeda, referido a los levantamientos en los frigoríficos de Natales y Bories casi en el mismo momento. En realidad es a partir del trabajo pionero de Bayer de mediados de los 60 que empieza a tomar estado público lo que en apariencia solo la sociedad santacruceña, algunos grandes diarios nacionales y los diarios obreros habían analizado, y poco en su momento. Susana Fiorito aporta en la década del 80, aunque la primera edición en polémica es de los 70, la mirada de los diarios y de las transcripciones de los diarios de la Cámara de Diputados. Aporta testimonios de volantes de los trabajadores, de diarios locales y de los diarios de la Cámara de Diputados. Aporta información documental distinta de la que utilizaba Bayer. Y también su mirada es distinta, porque un poco la crítica sistemática es que ha sido más bien un análisis que no es tan así, ético, sobre las posiciones adoptadas por cada uno de los involucrados en el conflicto y las distintas, los nombres visibles de cada fracción social. Susana Fiorito, en una mirada mucho más vinculada al materialismo histórico, lo analiza desde otro lado, pero incorpora ese tipo de documentación. De cualquier manera, eso es publicado por Centro Editor en esas colecciones que eran de tremenda difusión popular, y marcaría la línea que nace a mediados de los 60 y hasta mediados de los 70, hasta el golpe militar, de difundir la historia social de todos los conflictos sucedidos en Argentina. Por eso la primera edición es en polémica. Y hizo falta mucho tiempo para que el tema volviera a ser abordado por el sector que faltaba, que es desde el lado militar. El mismo Bayer rescata que el texto de Punzi, que es un texto del 2000-2002, si no me equivoco, que habla de una tragedia patagónica y un proyecto anarquista respecto a la Patagonia, haya sido hecho por el mejor historiador militar que tiene el ejército, que es el coronel retirado Punzi. Ese es otro libro que debiera ser ineludible, porque más allá de reconocer que hubo matanzas,
lo saca un poco de la temática del conflicto entre radicales, o poner todo el peso del conflicto en el accionar del gobierno irigoyenista, o el clásico modelo de la presencia chilena o intento chileno de ocupar la Patagonia, de lo cual no escapa ninguno de los autores citados. Punzi hace bastante hincapié en el peso que tuvo la Revolución de Octubre en la difusión de ideologías que intentan cambiar un sistema productivo, una sociedad. También es de los 70, las conferencias dictadas entre el 74 y 75 en el Centro de Estudios Militares, creo que así se llamaba, que pretenden una descripción del conflicto y que incorporan los informes del teniente coronel Videla, es un lapsus Varela, que es muy buen material y es son parte de las fuentes faltantes que haría falta trabajar un poco más. Y después lo más nuevo, lo interesante, es que desde Santa Cruz, e incluso desde el campo no profesional de la historia, han empezado a surgir como breves descripciones sesgadas de lo que fueron las huelgas. Y para mí un trabajo importantísimo y reciente es el escrito por el señor Roberto Rodríguez de Puerto Deseado, el jefe del registro civil, que sistemáticamente trabaja material de archivos, en este caso el nuestro, pero no el único, que tiene importante acceso a archivos fotográficos y que ha rescatado cómo fue el tema de las huelgas en el caso concreto de Puerto Deseado, que es distinto al de los trabajadores, de alguna manera participa del mismo proceso, pero no son los trabajadores rurales solamente, están sumadas las huelgas de los ferrocarriles, está sumada las huelgas de otras fracciones obreras, y es muy buen trabajo. Y un poco anterior a también del 2000, es el trabajo de un economista, el de nuestro compañero Horacio Lafuente, que si bien promete desde el comienzo trabajar el tema en función de la estructura económico-social de esta sociedad, que es un poco la línea que desde otro campo abordamos en nuestra investigación, solo remite a la información que brinda el censo territorial del año 20. Y de alguna manera analiza los mismos textos de Bayer. Sería el primer caso en que el texto de Bayer es fuente para el análisis del conflicto. Pero aporta algo que para mí es lo sustancial del libro, que tiene que ver cómo desmonta uno a uno los fundamentos de los escritos de Varela en cuanto al análisis que él hacía de las huelgas, del porqué de las huelgas y la distinta resolución de la primera y la segunda. Eso para mí es el mayor aporte del trabajo de Horacio al tema de las huelgas patagónicas, dejando bien en claro qué intereses se movían detrás y saliendo nuevamente del tema y de la frase famosa respecto a haber ido más allá de la obediencia debida el teniente coronel Varela. Hay varias vías que permiten que el tema de las huelgas tenga una vigencia tremenda, sobre todo porque falta mucho por saber. Siempre estamos hablando del conflicto, se describe, se analizan personajes, pero bueno, me parece que está faltando algo que casi todos hacen hincapié en eso. Está faltando el análisis del campo ideológico. Yo lo escribo desde abajo, con el pueblo, con los documentos. En mis 4 tomos no pueden decir esto es falso o una opinión mía, ¿no? Yo acompaño, sí, después de demostrar con una opinión, diciendo de que está contra la ética, por ejemplo, el fusilamiento hasta de chicos de 16 años, como hubo, que está el testimonio, está la denuncia de los padres, etcétera. Dependemos de los textos de Bayer para el tema de qué dijeron los protagonistas, mayoritariamente.
Ahora bien, cuando se han hecho acá en Gallegos los rescates en historia oral referidos al periodo Gregores, en más de una charla ha surgido lo que organizaba el circuito Casa de Gobierno, ¿no? A partir de la Casa Gregores. En más de un caso ha surgido, pero de manera tangencial, el tema de las huelgas. Entiendo que debe quedar gente que, como descendiente, tiene información. De hecho, en el documental hecho en Alemania por Bayer, El Vindicador, que analiza la vida de Wilkens, que sigue siendo otro texto un texto sí, en otro lenguaje, para entender el papel de la justicia ejercida por un trabajador en nombre de los demás trabajadores, que es el caso de Wilkens. Hablan, y es un documental reciente, habla muchísima gente en zona norte de nuestro territorio, de nuestra provincia, que tiene información sobre enterramientos, que tiene material en sus casas. Hay mucho material disperso todavía. De esta manera terminamos el capítulo de hoy, pero terminamos un episodio. Un segundo episodio vendrá después, que es cómo ha sido esta obra de Osvaldo Bayer y de la Patagonia Rebelde, cómo ha influido no solo en lo literario, sino también en lo musical, en lo teatral, el impacto cultural que ha tenido esta obra y ha sido tan importante no solo para la historia del movimiento obrero argentino y santacruceño, sino para la historia del movimiento obrero en el mundo.